servicio Amén, amén, gloria a Dios. es dedicado a nuestro Señor. Amén. Vamos a darle gracias y honra al Dios Todopoderoso. Amén. Y lo vamos a hacer primeramente pues invocando el nombre de nuestro Señor. Amantísimo Dios que está en los cielos, alabado y exaltado sea tu nombre, Dios. Estamos aquí, Padre, este grupo de hermanos, Señor, pues dando testimonio, Señor, de que tú eres nuestro Dios, que a ti te alabamos, al Dios vivo y verdadero, al Dios de Jacob, al Dios de Isaac, Señor, al Dios de Abraham, al Dios de Israel. A ti te alabamos, te exaltamos y presentamos nuestras vidas en gratitud, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, por esa salvación preciosa, mi Dios, por haber puesto precio a nuestras vidas, Señor, la sangre de tu Hijo, Señor, inocente, que tomó ese lugar que nos pertenecía a nosotros. Pero gracias, Señor, por habernos demostrado, Señor, cuán grande es tu amor por medio de ese sacrificio, habernos hecho adoptados, Señor, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Bendito eres, oh Dios. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, porque nos revelas todas estas cosas. Y todos los días nos maravillamos de tus misericordias, de tus bondades, las cuales son muchas. En el nombre de Jesús te alabamos y te exaltamos, y hoy pues adoramos también y exaltamos tu nombre una vez más. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Hoy venimos a declarar libertad en el Señor, amén. Venimos a declarar que nuestras cadenas fueron rotas por ese amor, esa gracia que Él tuvo para con nosotros. Gracias, Señor, porque a ti, Señor, debemos nuestra libertad. Bendito sea tu nombre, Padre. Con tus palmas, hermanos. Las cadenas fueron rotas, consumado fue en la cruz, y ahora vivo y soy libre. Jesús me diste libertad. Por el poder de tu palabra, los cautivos libres son, y es por eso que yo vivo. Jesús me diste libertad. Nada me podrá parar, nada me podrá alejar. Jesús me dio libertad, tengo libertad. Te alabaré y con mi ser te alabaré. No importa lo que la victoria tuya es, tengo libertad. Me rodea tus bondades y me cubre tu amor. Te agradezco lo que has hecho, Jesús, me diste libertad. Y nada me podrá parar, nada me podrá alejar. Jesús me dio libertad, tengo libertad. Te alabaré y con mi ser te alabaré. No importa lo que vendrá, la victoria tuya es. Te alabaré y con mi ser te alabaré. No importa lo que vendrá, la victoria tuya es. Tengo libertad. Ojos, sus manos. ¿Cuántos son libres en Jesús? Vamos a declarar a una voz y decimos todos juntos: libertad.
Y con mi ser te alabaré, no importa lo que vendrá, la victoria tuya es. Te alabaré, y con mi ser te alabaré, no importa lo que vendrá, la victoria tuya es. Tengo libertad. Gracias, Señor, por esta libertad inmerecida. Amén. Venimos a darte gloria, venimos a darte honra, porque eres un Padre bueno, misericordioso, que te plantea fuerte, hermano. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios, bendito seas el Señor. Gracias, Padre, por tu presencia aquí, en este lugar, mi Dios. Gracias, Padre, porque hallamos en ti un refugio, Señor. Hallamos en ti, Señor, un defensor, un proveedor, Señor. Hallamos en ti un Dios, un Salvador, bendito eres, oh Dios. Gracias, Señor. Dice su palabra que donde uno o dos están, dice, reunidos en el Señor está con nosotros. Levanta tus manos y adora al Señor en esta noche. Hoy hemos venido, Señor, a recibir más de tu presencia, Dios. Te decimos, Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Cante con libertad, hermano. Y su gloria tocaré. solo en esta noche, Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Amén. Tu gloria está aquí, hermanos, en cada uno de nosotros, moviéndose en este santo templo. Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, oh,
sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Gloria al Señor, lo creemos, Padre. Pueden sentarse, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Les doy la bienvenida a los presentes y también a los que se conectarán con nosotros o están conectados o los que nos van a ver en diferido por el canal de YouTube. Los bendigo en el nombre del Señor y exalto su nombre por todas sus maravillas y por todas sus bondades. Porque no es un Dios imaginario ni emocional, es un Dios verdadero. Amén. Amén. Y de eso hay millones de personas que pueden dar testimonio. Quiero completar en esta noche el tema que he venido tocando y que está en el libro de Gálatas capítulo 2, para lo cual les voy a pedir que me acompañen. Gálatas capítulo 5, Gálatas 5. Y el versículo 22, y es subtitulado esta meditación, lo que solo el Espíritu produce, el Espíritu de Dios, por supuesto, no el Espíritu del hombre, lo que solo el Espíritu produce. Y le pido al Señor, con su presencia poderosa, que nos guíe en esta noche y bendiga esta palabra y pueda ser de edificación, de liberación, de consuelo, de sanidad también a toda persona que con interés y devoción lea la palabra del Señor. Gálatas 5, 22, 25 dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu en la vida de una persona, ¿no? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y luego agrega: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, se nos manda no solo a recibir a Cristo, sino a hacer un esfuerzo consciente por desarrollar todos estos frutos del Espíritu. Porque la salvación es un regalo de Dios y no nos cuesta nada a nosotros, porque le costó todo a Jesucristo. Otra vez, repito, nadie trabaja por su salvación. Nadie trabaja para ganársela. Nadie hace un esfuerzo ni una penitencia para decir me voy a ganar la salvación. Pero los frutos del Espíritu, el que se manifiesten
en esa área sí, el cristiano, el creyente, el ser humano tiene mucho que hacer. Ahí sí. Y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y luego dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, dándonos a entender que el desarrollar estas virtudes, la primera área que va a ser beneficiada es el área de nuestras relaciones. ¿Estamos claros? Que es donde tanta lucha los seres humanos tenemos. Y quiero continuar con la parte, con el número 5, porque no voy a repetir los anteriores. Si alguien lo quiere escuchar lo que hemos hablado, tiene que ir a las transmisiones anteriores. La número 5, ¿cuál es? Son 9 frutos del Espíritu, 9 características o 9 virtudes. La número 5 sería benignidad. Sí, ¿verdad? A ver, están conmigo acá, ¿verdad? ¿Y qué es benignidad? Benignidad es un interés sincero en los demás que se refleja en el deseo de tratarlos con amabilidad, tal como el Señor nos trata a nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Es decir, un interés sincero en los demás, que se va a reflejar no en palabras nada más, sino en el deseo de tratarlos con amabilidad, tal como el Señor nos trata a nosotros. Y me llama la atención porque en 2 de Timoteo 2:24, si alguien la puede buscar ese texto, en 2 de Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor, comenzando por los líderes, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Cuántos contenciosos hay aquí? O sea, peleón, discutidor. No, yo no. Yo tampoco. Porque el siervo del Señor, escuchen esto, el siervo del Señor no debe ser contencioso. Sí. Está hablando de los líderes. Sino amable, o no dice así, amable para con algunos que les cae bien, ¿verdad? No. Amable para con todos. Aún los agrios que te vas a encontrar en el trabajo o en la casa o donde quiera que sea. Amable para con todos, inclusive con la suegra. Bueno, con la suegra más todavía. Hay que amarlo. Hay que amarlo. Amable para con todos. Así es. Fíjate que amable para con todo. ¿Qué más dice? Sino amable para con todo. Apto para enseñar. ¿Y qué más? Sufrido. Ajá. Sufrido. Que nos cuesta eso, ¿verdad? A nosotros no nos gusta sufrir por el bienestar de los demás. Nos gusta que otros sufran para que nosotros estemos bien. Sufrido, ¿qué más? Escuchen esto, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizás, escuchen esto, Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Aquí hay un montón de cosas que decir, pero no se pueden decir todas. O sea que sí, el diablo tiene cautivo a un montón de gente. Aunque vengan acá los filósofos y los sabios de este mundo y digan, no hay diablo, sí, porque le quitaste el lugar.
Porque hay gente tan mala en este tiempo, fíjate, y en posiciones de poder, que yo creo que el diablo dice, oye, este brother me está haciendo la competencia. Y escuchen esto. Habla ahí del líder, cómo debe ser. Y yo estoy consciente que esto que yo estoy hablando aquí de los frutos del Espíritu solo le interesa a un grupo reducido de seres humanos y de personas. Aún dentro de la misma iglesia. Todo esto que hemos leído. ¿Qué cosa? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto solo le interesa a un grupo de reducidos de seres humanos. A pesar de que según Jesucristo es lo que debería definir a un ser humano, o es lo que define a un verdadero ser humano, estos frutos. Porque es un autorretrato espiritual de Cristo y de lo que nosotros debemos de reflejar. Pero lo triste es esto, que a través de la historia te vas a encontrar grandes líderes y religiosos, fíjate, que se olvidaron por completo de reproducir estos frutos y se enfrascaron en otras cosas. Parece como que estaban leyendo otro evangelio u otra cosa. Y yo estoy consciente en los años oscuros, cuando la Biblia fue quitada y ya no se le enseñaba al pueblo. Bueno, dice uno, pues hay justificación porque hay un montón de gente que vive en ignorancia. Y entonces los poderosos de este mundo los manejaban, los manipulaban, y el diablo también se daba banquete con todos nosotros. Pero hay gente que sí estudiaba la escritura. Y parece que esto también lo pasaban por alto. No me sorprende, porque es el poder que tiene la religión para esclavizar a la gente, insensibilizarlos y ponerles esa venda. Y no llegar a practicar la vida que Dios quiere, o a disfrutar la vida que Dios quiere que tengamos. Porque cuando Jesucristo vino, lo primero que hizo, una de las primeras cosas que hizo cuando vino a esta tierra, es denunciar a los religiosos por su falta de amor, de sensibilidad. La ley la habían convertido, la ley de Dios la habían convertido en otra cosa. Por eso vino Él y dijo, aprendan, misericordia quiero y no sacrificio. Y hay gente que me llama la atención. Hubieron enormes reformadores. Hay un hombre que se llama Martín Lutero, monumental. El hombre fue tremendo, porque destapó las áreas más groseras de la religión. No, hubieron otros reformadores, pero él destacó porque fue un hombre extraordinario. Pero lo que me quiero enfocar es esto. Este hombre tradujo la Biblia de los textos esos antiguos y la tradujo por primera vez al alemán común, al idioma de la gente que podía entender. Tradujo la Biblia, tradujo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y se pasó junto con otros años sacando traducciones de la Escritura. Mas sin embargo odiaba a los judíos. Decía que a los judíos había que quitarle las casas, destruirlos, que había que hacerle todo tipo de más. Entonces, mi punto es esto. Sí, hay un montón de cosas que hay que acreditarle y por lo que hay que darle, pues, realmente el lugar que merece en la historia. Pero parece que esto no lo entendía y lo traducía palabra por palabra. Esa gente eran realmente inteligentísimos, porque traducir una Biblia y hacer lo que él hizo, y gracias a Dios que tuvo la imprenta también, porque para esa época fue lo que lo permitió sacar de la oscuridad a una parte de Europa. Pero más sin embargo, en estas cosas esenciales, que eran como por ejemplo las enseñanzas del apóstol Pablo, los frutos del Espíritu, estaban todavía
embotado. Todavía había una parte del ser humano que no le había dado lugar al Evangelio, y entonces estos hombres también se vieron enfrascados en tremendas guerras y disputas y cosas, pero nosotros podemos rescatar esa vida que el Señor quiere que tengamos como cristianos. Ahora, la situación no es diferente ahora. Hay un montón de gente que está en posiciones de poder, y los primeros que deberían de tener estas virtudes dadas por Dios serían ellos. Pero la inmensa mayoría ni las conocen siquiera. Hace tiempo que las tiraron a la basura. Y si las leí alguna vez no las conozco, porque las han suplantado con sus propias ideologías y tienen el mundo que han hecho a su imagen y semejanza. Y no hay excusa, porque ahora sí tienen todos los medios y las posibilidades de conocer la vida que Dios quiere que tenga todo ser humano. Y si una persona está en posición de poder, debería de obligadamente casi conocer estas virtudes, porque es lo que define a un ser humano. Y si le vas a servir a alguien, tienes que ser una persona sana, espiritualmente hablando. Tienes que ser una persona sana. De lo contrario, lo que vas a producir es basura nada más. Filosofía humana. Y entonces te puedes dar cuenta que con todos los recursos que hay, no pueden mejorar la vida de los seres humanos. Pero la buena noticia es que todo el que se ponga para lo suyo y realmente quiere interesarse en esto, Dios le puede dar una vida maravillosa, una familia funcional, una vida que honre a Dios, de verdad. Entonces, la bondad es una excelencia, la benignidad es un interés sincero en los demás, que se refleja en el deseo de tratarlos con amabilidad, tal como el Señor trata a todos los creyentes. Bondad. ¿Qué quiere decir bondad? Bondad es excelencia moral y espiritual. No solamente excelencia moral, sino espiritual, que se manifiesta en la iniciativa para emprender cosas buenas, atención, y de corazón. Y eso es lo que le falta y nos falta a los seres humanos hoy mismo, en todas las esferas de la sociedad. La bondad de Dios, sí. No la bondad mentirosa y falsa del mundo, la bondad de Dios, que es excelencia moral y espiritual, que se manifiesta en las iniciativas para emprender cosas buenas y de corazón. Por eso te vas a dar cuenta que con todos los billones que tienen, no hay programa que saque a esta sociedad adelante. ¿Por qué? Porque no es de corazón. Todos están enfrascados en pleitos, en riña, en odio. ¿O estoy equivocado? Te puedo poner un ejemplo, si tú no lo sabes. California era un estado maravilloso. Todos los recursos que te puedas imaginar existían y aún existen en ese estado. Pero es el lugar donde más pobreza y más miseria hay día a día. Hasta las grandes empresas lo están dejando. ¿Tú sabes por qué? Porque ha sido manejado, como tantos países y tantas ciudades en el mundo, por hombres corruptos de entendimiento, y esto lo digo con toda la libertad y la autoridad del mundo. ¿Por qué? Porque no es de corazón lo que hacen. No es pensando en el bienestar del prójimo, no importa quién sea. Es pensando nada más en cómo retener poder, en cómo hacerle el máximo daño al otro, de aplastarlo, de eliminarlo, pero no hay una bondad de verdad, porque esa solo la da Dios. Y te dije que hay un montón de gente que no le interesa esto. ¿Por qué no le interesa aprender esto? Porque para producir esto se necesita tener primero un verdadero compromiso con Dios. Estoy hablando con el Dios de Jesucristo, para que no me confundan con ningún otro Dios.
¿Ok? Con el Dios del Nuevo Testamento. Se necesita un compromiso verdadero con ese Dios. Un rendirle cuenta, un temor sincero. Y después un compromiso con el prójimo. Entonces vamos a comenzar a sacar buenas cosas para la gente. Pero no les gusta, esto te dije, no le interesa a mucha gente, a muchísima gente, la inmensa mayoría de la humanidad, porque significa meterse a un compromiso serio con el Señor. Bondad, ¿qué más? Fe. ¿Qué cosa es fe aquí? La número 7. Fe se traduce aquí, escucha esto, como fidelidad, y se refiere a conducirnos como personas leales y dignas de confianza. Ahora, todos los ejemplos que te puedo dar tienen que ver con Jesucristo. Por ejemplo, en el libro de Lamentaciones dicen que el Señor tiene para con nosotros, son nuevas sus misericordias cada día. Amén. Y por su misericordia, esas misericordias no decaen. O sea, Él es fiel. Y en el Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses 5:24, dice que Dios, el que nos llamó, es fiel, el cual también hará todo lo que Él ha dicho que va a hacer. Y puedo seguir dándote citas. Dios es fiel. ¿Qué significa esto? Que Dios espera también que las personas que nos metamos con Él seamos también fieles. Y aquí hay tela donde cortar, porque hay un montón de gente que va y se acerca y va a los lugares de adoración, pero no tienen una verdadera fidelidad al Señor, un verdadero compromiso con el Señor. Y para definirte esto te voy a decir esto, cosa que yo casi nunca lo menciono porque Dios ha sido maravilloso y sigue siendo maravillosamente bueno, proveyendo para esta iglesia y para todas las iglesias que son de Él. ¿Qué cosa es ser leal? ¿Qué cosa es una persona digna de confianza para Dios? Te dije, Dios ve el corazón. El domingo te lo dije, que a Dios no se le puede engañar. Y aquí hay un grupo de personas en esta iglesia que por años, todos los meses del año, todas las semanas del año, de lo que el Señor les da, mantienen todos los meses del año, mantienen su aporte. ¿Entienden? Y es un aporte generoso de acuerdo a lo que van prosperando. Hay un grupo que el Señor levanta siempre. Pero esa gente no deja de ser leal y fiel con el Señor. Ahí. Hay otros que vienen, la mayoría vienen por allá, de repente, pues quizás por compulsión o a veces porque realmente siente, dan ahí 5 pesos, 10 pesitos, 20 pesos. Pero esa es casi como una limosna. Pero hay gente que es leal y fiel con el Señor, que tiene un compromiso. Y ese compromiso se nota, es palpable y se ve en su trato con la iglesia, con el Señor. Porque sabe que donde está, pues se paga la luz, el internet y todos los gastos que hay. Y esas compañías, a pesar de que se llaman progresistas y que tienen que apoyan causas sociales, supuestamente, esas no te dejan de cobrar nunca. El día que no pagaste, el mes que no cobraste, te cortan el servicio y se acabó. ¿Me entiendes? Entonces un mes no se paga. No es que un mes se paga y otro mes no se paga. Hoy no hubo, este mes no hubo contribución. Esos fieles no se va a pagar. No, hay que pagarlo. Y eso lo hacen ¿quiénes? Las personas que son leales y fieles con el Señor. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por todos los que contribuyen. Por todos. Pero por esa gente que es leal con el Señor. ¿Entiendes? Y yo te digo una cosa. Dios tiene una manera de recompensar especial. Yo decía un tiempo, ¿por qué no veo que salgo adelante? ¿Por qué no? Y un día me dijo el Señor, ¿por qué eres? ¿Para qué te voy a decir otra cosa?
Llegaba a la iglesia, pasaban la ofrenda y me sacaban. Ay, se me fue 30 pesos y eran 20. Qué miserable. En la obra del Señor. Con todas las cosas que Dios hace. Alabo al Señor porque me dio la oportunidad de entender que la lealtad y la fidelidad con Él se tiene que mostrar en todo cuando uno se mete. Amén. La otra parte es mansedumbre. Esa es una gran palabra, maravillosa palabra. Mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre? ¿Cuántos mansos hay aquí? ¿Cuántos mansos? No levanten la mano. ¿Cuántos mansos? ¿Cuántos mansos hay en las iglesias? Somos mansos mientras nos tratan bien y no hay ninguna situación fuera de control. Y bueno, mansedumbre es una actitud de humildad, fíjate, de humildad y amabilidad que se somete con paciencia a pesar de las ofensas. Ay, no me diga eso. Sin deseo alguno de venganza o retribución. Es una actitud de humildad y amabilidad que se somete con paciencia a pesar de las ofensas, sin deseo alguno de venganza o retribución. Esto lo practicamos con mi esposa, especialmente en los primeros años. Éramos especialistas en esto. No es cierto, esto. Si no te pones para lo tuyo, puedes pasar toda una vida sin desarrollar la mansedumbre. Te lo digo de verdad. Y te dije que el domingo vamos a ver un tema que titulé A solas. Se lo dije, ¿verdad? En su presencia. Y no te lo pierdas. Espero que vengan personas a escuchar ese tema. Entonces, la mansedumbre es eso. Ahora, en el Nuevo Testamento se emplea esta palabra mansedumbre para describir tres actitudes. Atención, en el Nuevo Testamento esta palabra se emplea para describir tres actitudes. ¿Cuáles son esas tres actitudes? Bueno, la primera actitud para lo que se usa esta palabra es sumisión a la voluntad de Dios. Esa palabra se usa para describir esta actitud. Sumisión a la voluntad de Dios. Es decir, recibir todos los tratos que Dios me dé como bueno, sin dar complaint y sin quejarme. Y dar gracias encima de eso. O sea, te dije el domingo pasado, aquí tengo unas cuantas cositas que son de nosotros, carrito, una casita, cosas materiales. Si de repente se fueran, hay que ejercitarse para decir como Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Entiendes por qué se pone a Job como ejemplo de paciencia y de mansedumbre? Entonces se describe esta palabra, se usa esta palabra para describir sumisión a la voluntad de Dios. Te digo lo siguiente: la verdadera fe, según la definición de Cristo, siempre envuelve sumisión a la voluntad de Dios. No siempre las cosas van a suceder según nosotros pedimos o queremos. No importa cuán piadoso o espiritual parezca una persona,
también pueden suceder cosas que no entendemos. ¿Me están entendiendo? Entonces, la fe, la verdadera fe, según la definición de Cristo, siempre envuelve sumisión a la voluntad de Dios. Una vez Jesucristo dijo, creo que fue Mateo 11, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué hace el yugo? El yugo mantiene unido a dos animalitos. Nos mantiene unidos, quieran o no quieran, ahí están unidos. Los mantiene cercanos y siempre unidos. El yugo del servicio viene antes de la sabiduría espiritual. Pablo vivió muchos años en la religión, pero comenzó su escuela para aprender a ser manso de verdad, hasta que le dijo al Señor: ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? En Hechos capítulo 9, 6. Antes de ser comisionado e inspirado, le tuvo que decir al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Y las revelaciones que recibió, que fueron maravillosas, fueron producto de su sumisión a Cristo. Y hay un montón de gente que camina todavía erguida, y en las iglesias sí, y quieren que el Señor les revele. Por eso caen en la necedad y en la bobería, porque apenas adquieren un poquito de fama, tienen unos cuantos seguidores y un templo, se vuelven pavos reales, y se les olvidó la mansedumbre. Que te dije que los primeros que debemos practicarla somos los líderes. Por eso yo amo esa escoba y el mapo ese. Como yo tenía tiempo antes de que vinieran aquí, a pesar de que habían limpiado esto, por si alguno viene y se arrodille, que no se ensucie su ropa. El mapo y la escoba hacen maravilla, y yo se lo recomiendo a todos los líderes, especialmente si te has elevado demasiado, se te han subido los humos demasiado. Entonces, las revelaciones que recibió fueron producto de su sumisión. Si vemos que no progresamos en la gracia, debemos de revisar qué clase de testimonio estamos dando, o qué tanto nos hemos alejado de la comunión con Cristo. Solo cerca de Él aprendemos las grandes lecciones de la fe, de la humillación verdadera. Ahora, esta palabra se usa también para describir en el Nuevo Testamento la disposición a ser enseñado. Primero, te dije sumisión a la voluntad de Dios. También esta palabra describe la disposición a ser enseñados. Y aquí es donde te decía que le cuesta un montón de gente, nos cuesta un montón de gente. Y a esos líderes encumbrados, ¿cuándo van a poder producir un poquito de estos frutos del Espíritu si primero no tienen la disposición a ser enseñados? ¿Y dónde está esto? Búscalo en Santiago, capítulo Santiago, por favor. Busca el libro de Santiago y busca el capítulo 1, no sé si lo tienen por ahí, si alguien lo va a poner en la pantalla o ya hay oportunidad. Santiago, busca Santiago 1 y el versículo 21 te va a servir enormemente. Dice, escucha esto: por lo cual, desechando toda
inmundicia, es lo primero, y abundancia de malicia. Recibid ¿con qué? Mansedumbre. Te dije, en el Nuevo Testamento esa palabra describe la disposición para ser enseñado por Dios. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, o sea, todo su ser. Pero pone un pero ahí Santiago, dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. O sea, que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad. ¿Y qué más? Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bendecido en lo que hace. Entonces te dije que sí hay que poner toda diligencia para desarrollar estos frutos. No es que aquí estoy, voy a orar para que venga un unción sobre todos ustedes y van a salir aquí como angelitos produciendo todos estos frutos. Sí, es muy lindo orar y es muy lindo sentir la presencia del Señor. Pero esto lo vamos a desarrollar en la práctica, ¿entiendes? Y vamos a tener que perseverar. Perdiste la dulzura de tu carácter hoy, este mes, intenta recuperarlo primero en la presencia del Señor, hasta que esta fiera en la que nosotros nos movemos, este cuerpo de carne, vaya siendo domadito, amansado. ¿Me estás entendiendo? La mente carnal se vaya sujetando y alineando a la voluntad de Dios. Y en el esfuerzo genuino está la presencia del Señor. Créeme lo que te digo. Está la presencia del Señor. Y ahí está. Y vas a ver que vamos avanzando. Y aquel carácter irresistible que teníamos va siendo moldeado y transformado. Eso es la mansedumbre. Pero también describe, esta palabra en el Nuevo Testamento se usa para describir esto: consideración de los demás, es decir, buscar la manera de ayudarnos unos a otros, de preocuparnos unos a otros, de ayudarnos unos a otros, pero con espíritu de mansedumbre. No es, ¿ves? Te lo dije, por eso te pasó lo que te pasó, que te siga pasando hasta que aprendas. Eso no es ayudar. Y yo sé que cuesta cambiar ese vocabulario en los hogares también. Te lo dije, porque es que nunca vas a aprender. Eso no va a funcionar. Dice en Gálatas, si ves Gálatas, te vas a dar cuenta, ahí mismo donde estábamos, en Gálatas, te vas a dar cuenta en 6.1, que el Señor puntualiza esto aquí. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. ¡Ay! Yo sabía que te iba a pasar esa vaina porque tú eres... Y vas y le caes arriba. No. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y la última se llama templanza. ¿Qué cosa es esa palabra templanza? Otro fruto del espíritu. Ese es enorme también. Y significa dominio propio. Y se refiere a la restricción de las pasiones y los apetitos carnales. Y por eso no le gusta a un montón de gente. Esto se lo mencionas a unas personas. ¡Ay, no me digas eso!
Dominio propio. ¿Por qué? Porque es más fácil darle rienda suelta. Dominio propio. ¿Ya? Ay, no me interrumpa que estoy... Esto, dominio propio. Templanza es dominio propio. Se refiere a la restricción de las pasiones y los apetitos carnales. Si pudiera pasarte mencionando, pudiéramos hablar toda la noche sobre la referencia del Nuevo Testamento. Pero el apóstol Pedro usa una en particular. Dice: amado, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstenga de los deseos carnales que batallan contra el alma. Porque a este mundo y a esta sociedad, a una buena parte de este país, una inmensa cantidad de gente la dominan y nos domina las pasiones, y no necesariamente las positivas, sino las más oscuras. ¿Me estás entendiendo? El hombre sin Cristo y sin Dios es un ser dominado por pasiones. Y todos los conflictos que ves es por la concupiscencia, que da a luz después al pecado. Amén. Concluimos. Atención a los que llegaron hasta aquí conmigo. A ver, ¿han sacado algo o no? Amén. 1, 2, 3, 4, ok. Bueno, está bien eso. Conclusión. Todas estas actitudes deben de caracterizar la vida de los que pertenecen a Cristo y poseen el Espíritu de Dios. Desarrollando estas características, podemos llegar a tener relaciones exitosas. Podemos trabajar en cualquier lugar, con cualquier persona, en cualquier iglesia, en cualquier ministerio. Y no solamente podemos trabajar, sino que podemos progresar. Y podemos ser mejores cada día. Pedro lo puso de esta manera. En 2 de Pedro 1:8. 2 de Pedro 1:8. Dice: si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ya siendo un anciano, Pedro sabía de lo que estaba hablando. Dice: si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista, habiendo olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. ¿Te das cuenta? No crecer en esto es retroceder, según el punto de vista de Pedro. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así nunca caerá. Eso está en 2 de Pedro 1:8. Yo en esta noche, mi oración al Señor, pongámonos de pie, se los pido lo que puedan. Mi oración al Señor, no sé cuál va a ser la tuya, pero yo espero que sea algo parecido por ahí, como por ejemplo decirle al Señor: Padre de la gloria, sé que me has llamado y me has escogido, pero yo no quiero quedarme en un estado primario, ni siquiera en este estado, Señor. Sé que te sirvo, Señor, con todo mi corazón. Sé que te amo, Señor, pero sé que también tengo un camino por recorrer. Señor, tengo un hogar, una familia, Señor. Hay además un mundo que me necesita, Padre. Y yo sé que contigo puedo brillar cada día un poquito más. Señor de la gloria, en esta noche bendigo tu nombre, Señor, porque sé que tú eres el único que no solamente nos puede redimir, nos ha salvado, Señor, nos ha perdonado, nos ha limpiado, sino que aún en este cuerpo, Señor, con todas las desventajas, Señor, viviendo en un sistema también caído, profundamente corrompido, Señor, y teniendo también todavía una cantidad de demonios, Señor, que se mueven en todas las esferas. Aún así, Señor, yo sé que contigo soy más que vencedor o más que vencedora, Señor. Y sé que puedo, Señor, no solamente llevar fruto, sino llevar más fruto
y llevar muchos frutos también, Señor, para tu gloria. Dios eterno, te bendigo, Señor. Yo personalmente, Señor, en esta noche te doy gracias infinitas porque en tu inmensa misericordia y bondad me has permitido llegar a este punto de mi vida y disfrutar de este conocimiento, Señor. Y ahora te pido, Señor, que me des la gracia, el favor, la fortaleza, Señor, para poder seguir creciendo en estas áreas, Señor, que realmente son los que definen nuestra vida, Señor. Te bendecimos, Padre Santo. Y si hay alguien, Señor, que realmente, Dios de la gloria, se conectó y estuvo escuchando, Señor, esta palabra tuya, te ruego que le bendiga, Señor, con una presencia poderosa tuya. Que haya, Señor, si hay necesidad, Señor, ahí, Padre eterno, de una convicción, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a lo profundo de nuestro corazón y de nuestras vidas, Señor. Que no nos quedemos nada más en un vistazo superficial de quiénes somos, Señor. Que no nos miremos al espejo, Señor, de manera rápida, Señor, y fugaz. Sino que nos miremos en tu palabra, Señor, y nos quedemos examinándonos, Señor. Porque en tu presencia no solamente hay plenitud de gozo, sino que en tu presencia hay verdadera transformación, Señor. Oramos Señor, por toda la iglesia, por todo tu pueblo, Señor, por nosotros y por todos aquellos, Señor, que hoy toman la decisión, Señor, firme, de comenzar, Señor, un crecimiento verdadero, Señor, en sus vidas, Señor. Padre, yo sé que de tu mano, a donde podemos llegar es al mismo cielo. Te bendecimos y te adoramos, Padre de la gloria, porque eres bueno y para siempre son tu misericordia. Y el pueblo de Dios dice amén, Amén. y amén, y amén, y amén. Nos despedimos de la transmisión y los invitamos hasta el día de mañana en nuestro jueves de oración. Poderoso jueves de oración. Amén. Celebra a Cristo porque Él vive. Amén. Está en tu vida y en tu corazón y está en tu iglesia. Bendito sea el Gloria a Señor. Dios.